Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Buenas noches, Don. Tenía 20 años cuando todo empezó, pero solo ahora, a los 26, me siento preparada para compartir esta historia. En aquella época, estudiaba la carrera de turismo en la universidad por las mañanas y trabajaba por las tardes y parte de la noche en un bar cerca de mi casa. Mi jefe, don Orlando, solía decir que aquel bar era sencillo pero honesto. Esa descripción le venía como anillo al dedo. Mesas de madera un poco desgastadas, música suave de fondo, una barra con bancos altos donde los clientes intercambiaban historias o descargaban sus frustraciones del día. Yo, como bartender, lo escuchaba todo. Tal vez fue esa apertura hacia la gente y hacia lo inexplicable la que me hizo más receptiva a todo lo que ocurriría después. En ese entonces, vivía con mi madre y mi hermana menor. Mi padre había fallecido poco antes de que cumpliera 15 años, así que nosotras tres formábamos una familia unida, aunque yo ya soñaba con tener mi propio espacio. Y también estaba mi perro, Bolita, un pitbull enorme que adopté cuando era cachorro. Era el compañero más fiel que uno pueda imaginar y le encantaba dormir conmigo, sobre todo cuando yo regresaba tarde del trabajo. Era una noche de octubre de 2019. El tiempo vuela, pero puedo recordar incluso el olor del pan recién horneado que venía de la panadería de al lado. Ese día terminé de cerrar el bar más tarde de lo habitual porque hubo mucho movimiento. Ya pasaba de la medianoche. Como el bar estaba en la calle de atrás de mi casa, no me preocupaba mucho quedarme hasta tarde, pues llegaba en pocos minutos. Don Orlando siempre me advertía que tuviera cuidado, pero yo no veía tanto peligro en caminar 2 cuadras. Aquella noche, sin embargo, sentí algo extraño en el camino. ¿Conoces esa sensación de que alguien te sigue, pero al voltear no ves a nadie? Un escalofrío me recorrió el cuello. La calle estaba desierta y la única luz provenía de unos postes viejos que parpadeaban de vez en cuando. Aceleré el paso, pero traté de no pensar en asaltos u otro peligro físico. Solo quería llegar a casa, darme una ducha y dormir. Apenas entré, Bolita corrió a recibirme. Nunca ladraba sin razón. Era un perro tranquilo aunque imponente. Pero esa noche se quedó mirándome como si notara algo diferente en el ambiente. Le di su atención, le acaricié la cabeza y me fui directo a la regadera. Luego me puse el pijama y me acosté, con Bolita echado junto a mis pies. Debían de ser alrededor de las 2 de la mañana cuando me despertó su ladrido. No era un ladrido fuerte, sino un gruñido bajo y continuo, como si advirtiera de algo. Abrí los ojos, confundida, y noté que Bolita estaba parado, atento a la puerta de mi cuarto que yo solía dejar abierta. Le hablé en voz baja para que se calmara, pero no sirvió de nada. Dio unos pasos hacia mí, me miró, y luego volvió a gruñir en dirección al pasillo oscuro. Me levanté con cuidado, el corazón acelerado. Lo llamé por su nombre, pero Bolita se mantuvo firme, olfateando el aire. Es difícil explicar la sensación de que alguien más estaba allí. No había ruido de pasos ni ningún sonido extraño, solo una especie de pesadez en el ambiente. Miré hacia el pasillo y no vi nada. Aún así, encendí la linterna del celular para iluminar el camino. Bolita avanzó un poco, pero no quiso pasar de la puerta de la sala. Di 2 pasos, pero me detuve. Decidí cerrar la puerta de mi cuarto. No soy tan valiente como para revisar toda la casa yo sola después de sentir algo tan raro. Pensé en despertar a mi mamá y a mi hermana, pero ellas trabajaban temprano al día siguiente, y preferí no armar escándalo. Cerré la puerta, y fingí para mí misma que podía ignorar lo que estuviera pasando. Al día siguiente me levanté agotada. Fui directo a la universidad e intenté concentrarme en mis clases, pero me descubrí recordando esa sensación tan extraña de la noche anterior. Entre una materia y otra pensé que quizás solo estaba estresada o sugestionada. Llevaba semanas durmiendo poco, trabajaba hasta tarde y llegaba a casa pasada la medianoche. Quería convencerme de que no era nada importante.
Al salir de la universidad, tomé el autobús rumbo al bar y noté que la calle estaba ajetreada. Casi era víspera de un fin de semana largo y mucha gente pasaba por allí. Aún así, dentro del bar, antes de la hora pico, todo estaba tranquilo. Acomodé las mesas, revisé el inventario, limpié algunos estantes. Para no quedarme en silencio total, encendí la televisión a un volumen bajo, donde pasaban un noticiero local. Mientras quitaba el polvo de algunos rincones, oí un estrépito metálico que me hizo detenerme en seco, algo que caía y rodaba por el suelo. Pensé que se trataría de algún cubierto, pero no había nadie más en el bar. Fui a la cocina y no encontré nada caído. Intenté desechar la coincidencia con lo de la noche anterior, el sonido seco como si una moneda rodara por el piso. Cuando volvió a suceder, unos minutos después, me dirigí al fondo del bar. Me detuve frente a un congelador viejo que teníamos desconectado. Nada fuera de lugar. Regresé a la barra y me puse a pensar que quizá venía de afuera, de algún vecino manipulando algo metálico que resonaba ahí dentro. Sin embargo, mi impresión era clara. El sonido venía del suelo del propio bar. Sin explicación, lo dejé pasar. Esa noche transcurrió sin mayores complicaciones en cuestión de clientela. Me fui a casa alrededor de las 12:30. Bolita salió a recibirme como siempre, pero noté que estaba intranquilo. No movió la cola como de costumbre, solo se quedó observándome. Entré a mi cuarto, me acosté y lo llamé para que durmiera a mi lado. Subió a la cama, pero no se relajó. Pasó la noche inquieto y en cierto momento saltó al piso para mirar la puerta otra vez, emitiendo un gruñido leve. Esta vez me asusté de verdad. Aquello se repetía y yo no podía ver nada. Encendí la lámpara de buró y Bolita fijó la mirada en la rendija de la puerta. Sentí un escalofrío por todo el cuerpo. Me quedé inmóvil, observé ese espacio y me pareció ver un movimiento sutil, como una sombra atravesando el pasillo. Duró apenas un segundo, pero el estómago se me heló. Bolita soltó 2 ladridos más fuertes, pero permaneció en su sitio, como temeroso de avanzar. Mi mamá y mi hermana no se despertaron, quizá por el sueño tan profundo. Me maldije a mí misma por no haber cerrado la puerta esta vez. Me levanté y caminé hacia ella, temblando. Al llegar al marco, no vi absolutamente nada, solo un pasillo vacío, tenuemente iluminado por la luz que entraba por la ventana de la sala. Cerré la puerta de nuevo y, esa noche, dormí recargada contra ella, como si así pudiera bloquear lo que fuese que rondara afuera. No pude guardarme todo aquello por más tiempo. A la tarde siguiente, cuando terminé mis asuntos en la universidad, le pedí a mi hermana, Luisa, que me acompañara al bar. Ya no quería estar sola más de lo necesario. Mientras ella se sentaba en uno de los bancos cerca de la barra, le expliqué, de la forma más racional que pude, lo que estaba pasando. Me miró con cierta duda y dijo que probablemente yo estaba muy cansada y que Bolita podía estar reaccionando a algún olor nuevo o a gatos en la calle. Asentí, sin querer insistir demasiado. Hablábamos de cosas triviales cuando de pronto escuchamos el mismo ruido metálico cayendo y rodando por el piso. Luisa abrió los ojos como platos y me preguntó si yo también lo había oído. Asentí, nerviosa. Fuimos al fondo del bar, pero otra vez no encontramos nada que explicara ese sonido. Luisa comenzó a tomar más en serio lo que yo le venía contando. Nos quedamos allí, las dos, sin saber muy bien cómo reaccionar. En medio de ese ambiente tenso, oímos gritos en la calle, gente corriendo, ruido de motocicletas acelerando. Un chico del comercio de al lado pasó corriendo frente a nuestro bar y nos advirtió que estaban ocurriendo varios asaltos seguidos en la zona. Nos dijo que cerráramos con llave la puerta y no abriéramos a desconocidos. Luisa, enseguida, cerró todo y me hizo llamar a don Orlando. Él siempre me decía que lo llamara si notaba algo sospechoso. Cuando llegó, ya alarmado por la noticia de los asaltos, Luisa le contó también sobre el ruido que habíamos oído en el bar. Debo confesar que me sentí un poco avergonzada al describir esa parte, pues ya me imaginaba lo extraño que sonaría.
pero don Orlando me escuchó con atención, sin burlarse de mi historia. Él tenía sus creencias y mencionó que siempre dejaba, a volumen bajo, música religiosa en el bar, quizá como una forma de protección. Sugirió que aquel ruido metálico podría ser algún tipo de señal de alerta divina, máxime considerando que esa noche había brotes de violencia en la calle. Para mí, aquello resultó más inquietante que reconfortante. Prefería pensar que se trataba de un problema con las tuberías o algo similar, pero en el fondo sentía que había algo más. Esa sensación pesada no parecía fruto de la sugestión. Octubre siguió su curso y mi cansancio aumentaba. Bolita se mostraba cada vez más inquieto durante la madrugada, y yo, por temor, empecé a cerrar con llave la puerta de mi cuarto todas las noches. Aún así, mi perro continuaba ladrando o gruñendo hacia algo que yo no lograba ver. Algunas noches llegué a percibir pasos leves en el pasillo, pero jamás hallé a nadie cuando reuní valor para mirar. Hasta que, cierta noche, todo se descontroló. Había trabajado casi hasta la 1 de la mañana, pues un grupo de amigos se quedó en el bar más allá del horario de cierre. Llegué a casa agotada, me di una ducha rápida y apenas cené algo. Caí en la cama deseando dormir como piedra. Sin embargo, serían alrededor de las 3 de la mañana cuando Bolita empezó a ladrar desesperado, arañando la puerta para salir, como queriendo advertirme que algo estaba a punto de entrar a la habitación. Me levanté de golpe, abrí la puerta y, para mi horror, tuve la impresión de ver una figura de pie en la sala, la silueta de una mujer alta. No alcancé a diferenciar rasgos o facciones con claridad, pues la luz era muy tenue, pero se distinguía un cabello largo y oscuro que caía sobre sus hombros. La figura no se movió. Durante 2 o 3 segundos me quedé paralizada, incapaz de reaccionar. Bolita a mi lado gruñía con la cola entre las patas. Cuando intenté dar un paso al frente, aquella forma se giró hacia la cocina y se esfumó en la oscuridad. Con un nudo en la garganta, sostuve la correa de Bolita y caminé hacia el comedor. Tal vez por instinto o curiosidad, necesitaba verificar si alguien había entrado en la casa. Nada tenía sentido. Al acercarme a la cocina sentí un escalofrío tan intenso que me detuve. Tuve la clara impresión de que estaba ahí, quieta, esperándome. Mi perro, que normalmente no se amedrentaba, se plantó y no quiso seguirme. Fui yo sola. Encendí la luz de la cocina. Vacía. Ni rastro de alguna presencia física. Fue entonces cuando noté que la puerta trasera estaba ligeramente abierta, aunque yo recordaba haberla cerrado antes de dormir. La cerré con fuerza, corrí de vuelta a mi cuarto y aseguré todo. Pasé el resto de la noche en vela, preguntándome si me estaba volviendo loca. A la mañana siguiente fui a trabajar con ojeras profundas. Antes de abrir el bar al público, me quedé sola para limpiar los baños y reacomodar las botellas. El lugar, que antes sentía acogedor, ahora parecía lleno de rincones oscuros y amenazantes. Intentaba distraerme escuchando música en mi celular, pero no lograba ahuyentar la tensión. Entonces, por el rabillo del ojo, juré ver un perro negro, de tamaño mediano, que entraba al bar. Por un instante, pensé que sería uno de los perros callejeros que a veces rondaban en busca de comida. Me giré rápido para decirle, «Oye», pero no había nada. Fue muy extraño porque estaba segura de haber visto su cola al pasar junto a la barra. Volví a mi tarea intentando no pensar más en ello. Poco después, mientras limpiaba la parte alta de un estante, escuché un estrépito tan fuerte que casi me caigo de la escalera. Miré atrás y vi que el pequeño mueble que don Orlando colocaba sobre la barra, donde dejaba una imagen de San Francisco, algunas velas y flores, estaba tirado en el suelo. Había vidrios por todas partes, la estatua rota, los cuadros chuecos. Parecía como si alguien hubiera arrojado todo con furia, pero yo estaba sola. Nadie más había entrado al bar. Me quedé tan impactada que solté el trapo. Me temblaban las manos, las piernas no me respondían. Ni siquiera pude gritar. Tomé mi celular, corrí hacia la puerta y me quedé en la acera esperando que pasara alguien. Llamé a mi hermana llorando y luego a don Orlando. Cuando Luisa llegó, me encontró pálida y pensó que me habían asaltado o golpeado. Entramos juntas y vio aquel desastre. Cristales por todas partes,
flores desperdigadas, el altar destrozado. Me miró sin saber qué decir. Don Orlando llegó poco después, nos ayudó a limpiar y escuchó mi relato, desconcertado. Aunque él creía en fuerzas espirituales, le costaba aceptar que algo así estuviera pasando justo conmigo. Comentó que la situación era peligrosa porque se estaba volviendo cada vez más física, afectando objetos y provocando daños reales. Mientras recogíamos los pedazos, notó que la pequeña estatua de San Francisco, que debió haberse partido en varios fragmentos, seguía casi intacta, salvo que le faltaba la cabeza. El cuerpo estaba entero, sin ninguna grieta. Buscamos la cabeza de la figura por todo el bar, incluso en la acera, pero no apareció. Don Orlando hizo la señal de la cruz, convencido de que era un mal presagio. Otra noche pésima. Soñé con la imagen de una mujer parada en medio de mi sala, sin lograr ver su rostro con claridad. Bolita me despertó varias veces con sus gruñidos. Al día siguiente, no estaba en condiciones de ir a la universidad, así que don Orlando pasó temprano por mí y decidió llevarme a ver a una curandera que él conocía, doña Odette, quien vivía en un barrio más alejado, con muchas casas de madera y un aire casi pueblerino dentro de la gran ciudad. Llegué con cierto escepticismo, pero apenas entrar a su casa sentí un ambiente distinto. El lugar estaba lleno de hierbas colgadas, imágenes de santos y velas encendidas. Doña Odette me saludó con una sonrisa amable. No me pidió más que mi nombre y fecha de nacimiento y luego cerró los ojos, rezando algo que no entendía bien. Poco a poco empezó a hablar, como si estuviera describiendo lo que veía. Hay una presencia que te acompaña desde hace unas semanas, tal vez desde inicios de octubre. Es una mujer que sufrió mucho y se identifica contigo por alguna característica. Quizá tu cabello, tu estatura. Encontró en ti un camino para acercarse al mundo físico y se está alimentando de tu miedo, de tu energía. Me quedé boquiabierta. Yo no había dicho nada acerca de una figura femenina en mi casa. Doña Odette prosiguió. Ella murió de forma violenta, con marcas en el rostro. Eso provoca que tenga esa apariencia deformada que te asusta. Si no hacemos nada, podría volverse cada vez más fuerte e intentar apropiarse de tu cuerpo o de tu vitalidad. Evita los lugares oscuros, mantén una luz prendida en donde duermas y cuida los sentimientos negativos que ella pueda despertar en ti. Luego hizo un ritual de limpieza con rezos y humo de hierbas. Confieso que me sentí extrañamente aliviada al salir de ahí. Doña Odette me recomendó llevar siempre un amuleto, un cuarzo que debiera serme regalado por alguien que me quisiera de verdad. No dejes que nadie toque ese cristal además de ti y la persona que te lo va a dar, me advirtió. Será tu protección. Esa tarde volví al bar con don Orlando. Las cosas estaban más tranquilas, pero el ambiente de rareza seguía latente. Después de acomodar la barra, noté algo que me heló la sangre. En la parte frontal de la madera, donde los clientes apoyaban los codos, había un nombre femenino tallado de forma irregular, como si alguien lo hubiera hecho con un cuchillo u objeto filoso. No era un nombre que recordara de ningún cliente. Llamé a don Orlando y se quedó atónito. La barra era su orgullo. Siempre la barnizaba y cuidaba para que nadie escribiera sobre ella. Yo estaba segura de que el nombre no estaba ahí el día anterior. Viendo mi expresión de pánico, solo dijo que tratáramos de mantener la calma. Ninguno de los dos podía explicar quién pudo hacerlo. Debo confesar que en ese momento quise renunciar. Ya no dormía bien, mi rendimiento en la universidad bajaba y mi salud mental se deterioraba cada día más. Pero tampoco quería dejar el bar, porque don Orlando siempre me había tratado muy bien y necesitaba el dinero. Decidí seguir las recomendaciones de doña Odette, esperando que todo mejorara. Luisa, mi hermana, me regaló un cuarzo azul que compró en un tianguis de artesanías. Llevaba aquella piedra a todas partes. Curiosamente, a veces parecía cambiar de color, poniéndose más oscuro, casi café, como si absorbiera algo negativo. En los días que siguieron, no hubo grandes manifestaciones. Nada de objetos cayendo, ni ruidos metálicos misteriosos. Bolita seguía algo inquieto, pero ya no me despertaba en la madrugada.
Empecé a dejar siempre una luz encendida en el pasillo, tal como recomendó la curandera. Unas semanas después, presenté mi renuncia al bar. Me sentía agradecida por todo, pero necesitaba seguir adelante y buscar prácticas profesionales en mi área. En enero del año siguiente, nos mudamos a un departamento más pequeño, pero con mejor iluminación y más seguridad. Con el paso del tiempo, dejé de sentir aquella presencia. Bolita también volvió a ser el perro dócil y dormilón de siempre. Hoy, a los 26 años, casada y esperando a mi primer bebé, todavía llevo el cuarzo azul en mi bolsa. Ya no cambia de color como antes. Prefiero creer que estoy protegida, aunque de vez en cuando paso cerca del viejo bar, siento un escalofrío. No sé si es solo el recuerdo de lo que viví o si algo quedó ahí, sin resolver. A veces me pregunto qué habría ocurrido si no hubiera buscado ayuda. ¿Habría esa presencia tomado control de mí por completo? ¿Habría terminado enloqueciendo? Hay quienes dicen que cada uno ve lo que quiere ver. Pero mi experiencia me enseñó que existen cosas más allá de nuestra comprensión inmediata. Este episodio me marcó profundamente y hasta hoy me hace observar con más cautela ciertos rincones oscuros. Algunas historias se quedan con nosotros para siempre y a pesar de todo, aún no encuentro una explicación que me convenza del todo de que todo aquello fue solo estrés o imaginación. Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bueno, sigamos. Buenas noches, Dom. Cuando sucedió lo que voy a contar, yo tenía 17 años. Vivíamos en el interior del estado de Guanajuato, en una casa antigua que pertenecía a la familia desde que mi bisabuela llegó del campo. Éramos 7 hermanos en total. Yo, la más joven de las mujeres, siempre fui muy cercana a Regina, que tenía un año más que yo. Tuvimos una infancia sencilla: trepar árboles, jugar a la rueda en el patio y conversar mientras soñábamos con un futuro mejor. Nunca pensé que una curiosidad inocente pudiera desencadenar tanta tragedia. Aquel día, no había nadie en casa aparte de nosotras dos. Nuestros padres se habían ido de viaje por trabajo. Mi padre, Gerardo, necesitaba buscar unos materiales de construcción en la ciudad de León, y mi madre, Irene, pasaría unos días ayudando a una tía enferma. Regina, siempre llena de ideas, invitó a 2 amigas para pasar la tarde: Carla y Aline. Llegaron riendo, trayendo refrescos y galletas, como si fuera cualquier reunión de adolescentes. Fue entonces cuando Carla sacó de su bolsa un tablero Ouija, algo que había obtenido de un conocido y que, según los rumores, era capaz de hablar con los espíritus. Jamás había visto uno de esos en persona. Recuerdo que me sentía un poco escéptica, pero también curiosa. El impulso de aceptar el juego fue más fuerte que cualquier sentido común que hubiéramos podido tener. Nos sentamos todas alrededor de la mesita en el comedor. La casa estaba en silencio, excepto por el reloj de pared que marcaba cada segundo. Comenzamos haciendo preguntas tontas, como si fuéramos niñas buscando cualquier señal sobrenatural que nos divirtiera. ¿Creen que me casaré joven? ¿Me haré rica? ¿Aprobaré el examen final? Por un tiempo no pasó nada. El puntero de la Ouija no se movía. Ya me estaba aburriendo y quería parar. En ese instante se escuchó un golpe seco en la cocina, como si alguien hubiera cerrado la puerta con fuerza. Aquella puerta era pesada, y para colmo, no hacía viento. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Lo ven? Creo que acaba de llegar algo, dijo Regina con los ojos brillando de emoción. Carla, Aline y yo nos quedamos paralizadas, sin saber cómo reaccionar. Sin embargo, pudo más la curiosidad, y Regina decidió hacer una pregunta que, hoy, sé que nunca se debe formular. ¿Cuándo voy a morir? El puntero empezó a moverse arrastrándose con lentitud, hasta detenerse en 2 números, 2 y 5. Después de eso,
Nadie tuvo valor para continuar. Carla soltó el tablero, Aline se cubrió el rostro con las manos y Regina se quedó pálida, mirando esos dígitos que anunciaban la edad a la que supuestamente moriría. Parecía tan absurdo. Éramos jóvenes y sanas, pero esa respuesta quedó marcada en nuestras mentes para siempre. Decidimos guardar la ouija en un armario y fingir que nada había pasado. Unos días después, llegó la noticia del accidente que sufrió mi padre en la carretera que conecta nuestro pueblo con León. Había ido a buscar cemento y acero para una obra. Contaron que su coche chocó contra un camión y se fue por un barranco poco profundo, pero lo bastante peligroso. Uno de los pasajeros era el padre de Aline, quien trabajaba con transporte de carga. Desgraciadamente, ese hombre no resistió a las heridas y murió en el acto. Mi padre sobrevivió de milagro. Tuvo fracturas múltiples y una herida profunda en la mandíbula que le dejó los dientes incrustados de una forma tan extraña que durante días los médicos dudaron de su recuperación. Luego de eso, la madre de Carla se desesperó. El esposo de ella, que era chofer de autobús, también sufrió un incidente extraño. Lo encontraron en casa, ahorcado. No había ningún antecedente de depresión ni problemas familiares, así que nadie entendía qué lo llevó a ese final. El ambiente en el pueblo se volvió pesado y la tragedia era el tema en cada conversación. Nosotras, sin embargo, no hablábamos del tablero ouija. Parecía que, si lo mencionábamos, estaríamos admitiendo culpa o, peor aún, atrayendo más desgracias. Con los años, Regina guardaba el terror en silencio. Cuando cumplió 24 años, quedó embarazada por segunda vez. Su primera hija era una niña de apenas 4 años y el parto había sido tranquilo. Pero esta vez, durante el embarazo, Regina se mostró más frágil, más ansiosa. Una mañana me comentó: «Falta poco para mi cumpleaños 25. No puedo dejar de pensar en aquello». Traté de tranquilizarla, diciendo que todo había sido una tontería de adolescencia, pero yo misma no podía olvidarlo. Cuando llegó el momento del parto, Regina ingresó al hospital de la ciudad. Dio a luz a un niño sano, y al principio todo iba bien. Al día siguiente, sin embargo, presentó una debilidad extraña. Los médicos decidieron hacerle una transfusión de sangre. Yo estaba a su lado cuando entró una enfermera distinta, piel muy clara, ojos tan azules que parecían grises, uniforme impecablemente blanco. No recuerdo haberla visto en ningún otro momento durante la hospitalización de Regina. Me pidió que saliera diciendo que necesitaba revisar sus signos vitales. Obedecí, aunque algo me incomodaba. Menos de una hora después, Regina sufrió un paro cardíaco. Intentaron reanimarla, pero fue inútil. El informe oficial señaló incompatibilidad sanguínea en la transfusión, lo que provocó una reacción fatal. La coincidencia me heló el cuerpo. Regina murió a los 25 años, exactamente como lo había anunciado el tablero. Fue el golpe más duro que nuestra familia sufrió. Todos lloramos en el velorio, pero dentro de mí palpitaba una sensación de pavor. Después de todo, parecía que todo estaba ligado a aquel juego que habíamos hecho tanto tiempo atrás. La atmósfera sombría no desapareció. Semanas después, nuestro hermano menor, Danilo, sufrió un accidente en la carretera. Un camión descontrolado lo atropelló cuando salía en su moto para ir por medicinas a la farmacia del otro lado de la vía. Y como si todo eso no bastara, descubrí que las dos amigas que habían participado en el juego, Carla y Aline, fallecieron algunos años más tarde, ambas por complicaciones de un cáncer raro en el estómago. No tuve valor para asistir a sus velorios. Cada recuerdo me ataba de nuevo al miedo de que todo aquello fuera algún tipo de castigo, una deuda que contrajimos por meternos con algo que no entendíamos. Hoy, mirando hacia atrás, veo a mi padre recuperado pero marcado por las cicatrices del accidente. Mis otros hermanos siguieron con sus vidas, cada uno lidiando con la pérdida de Regina a su manera. Mi madre casi no menciona esas tragedias, solo yo quizá me quedé con la tarea de cargar los recuerdos. Si alguien me pregunta sobre el tema, finjo que no es gran cosa. Pero por las noches todavía me despierto asustada,
convencida de que cualquier ruido afuera puede ser una señal. El mismo tipo de señal que comenzamos a escuchar aquel día en que el tablero se movió. Nunca volví a hablar de esta historia con detalles. La cuento aquí porque creo que nadie debería jugar con algo capaz de despertar lo peor en los vivos o en los muertos. Esta es mi historia. No tengo pruebas de nada, solo recuerdos que me atormentan. Hay quienes dicen que todo fue coincidencia. Otros creen que invocamos algo que no debíamos. En cuanto a mí, todavía no sé en cuál versión creer. Pero si pudiera regresar el tiempo, jamás pondría mis manos en ese tablero. Buenas noches, Don. Mi nombre es Elisa Santos y pasé mucho tiempo tratando de ignorar esta historia. Ni mis amigos más cercanos saben todo lo que sucedió, tal vez porque yo misma tardé en aceptarlo. Pero ahora me doy cuenta de que necesito sacarlo. No es valentía, es más bien un desahogo. Todo comenzó cuando mi mamá, Vera, decidió que necesitábamos un lugar más grande y tranquilo. Ya no soportaba nuestro departamento estrecho en la Ciudad de México, sobre todo porque mi hermano, Cayo, todavía era pequeño y necesitaba espacio para correr y jugar sin preocupación. Mi papá, Miguel, nunca fue muy fan de la idea. Le gusta la practicidad de la ciudad, tener todo cerca y no lidiar con un sitio medio aislado. Pero terminó cediendo cuando pensó en el patio donde podría plantar algunas hortalizas. Así fue como, un fin de semana cualquiera, fuimos a visitar una casa antigua en los alrededores de Tepoztlán, en el estado de Morelos. Quedaba lejos del centro, en una zona de fincas, con un camino de terracería rojiza hasta la entrada. El exterior estaba pintado todo de blanco, ya descolorido por el sol, y tenía un portón de madera que rechinaba. Cuando pisé ahí por primera vez, sentí una incomodidad extraña, pero pensé que era solo la ansiedad por todo lo que estaba pasando. La casa tenía 2 pisos, ventanas enormes de vidrio antiguo y un piso de tablones que se quejaba con cada paso. El techo era de madera, dando la impresión de que se guardaban secretos allá arriba, en el ático. Aún así, a mi mamá le encantó al instante. Las recámaras eran grandes, la cocina tenía una estufa de leña y había un patio que daba a un pequeño huerto de naranjos. Cayo salió corriendo por los pasillos, emocionado con la idea de tener su propia habitación. Mi papá seguía dudando, pero aceptó comprar la casa cuando vio el precio. En ese momento, un monto que hasta me pareció demasiado barato. La mudanza sucedió al final de la temporada de lluvias, cuando la zona suele estar bastante húmeda y medio gris. En la primera semana, todos estábamos ocupados con cajas, limpiando polvo de los muebles que dejaron los dueños anteriores. Al principio incluso fue divertido. Mi mamá preparaba café en la cocina grande. Mi papá trataba de arreglar las ventanas atoradas y Cayo lo exploraba todo. Yo, por otro lado, sentía un ambiente pesado, un frío extraño, pero pensé que era cosa mía, pura inseguridad. Solo que en la tercera noche pasó la primera situación que me puso los pelos de punta. Estaba en mi cuarto, con la ventana abierta, tratando de encontrar señal en el celular para hablar con una amiga, cuando oí un ruido en el techo de madera como pasos arrastrándose. Llamé a mi papá, que tomó la linterna y subió al ático por una puertita en el pasillo del segundo piso. Tras unos minutos, bajó diciendo: «Debe ser algún tlacuache o una rata, quizás se metió para resguardarse». Yo no sentía olor a animal ni nada, pero tampoco tenía una explicación mejor. Lo dejé pasar. Solo que esa misma madrugada me desperté asustada, el corazón a 1000, segura de que alguien caminaba afuera de mi habitación. El piso crujía paso a paso hasta detenerse frente a la puerta. Contuve la respiración, esperando oír la voz de mi mamá o mi papá, pero no ocurrió nada. Solo ese silencio, como si alguien estuviera ahí, escuchándome respirar. Me quedé sudando y no tuve valor de abrir la puerta para averiguar. Con el paso de los días, otras cosas, pequeñas pero extrañas, empezaron a suceder. Una olla aparecía fuera del gabinete sin que nadie la hubiera tocado. Un vaso se rajaba en el fregadero y nadie recordaba haberlo usado.
Una tarde mi mamá vio que algunos platos en el escurridor tenían manchas de lodo, como si hubieran estado en el patio. Pero nadie tenía idea de cómo pasó eso. Ni yo, ni Cayo, mucho menos mis papás. Ya no podía ignorarse. En la sala había una mesita de esquina donde mi mamá ponía un florero. Casi todos los días encontrábamos ese florero girado hacia otro lado, como si alguien lo moviera 90 grados. Era un detalle tonto, pero me ponía la piel de gallina. Traté de decírselo a mi papá, pero él seguía pensando que exagerábamos o que eran ruidos normales de una casa vieja. «Están exagerando», decía sin perder su aire escéptico. «La casa es antigua, cruje, todavía no nos acostumbramos». Lo que más me incomodaba era la sensación de estar siendo vigilada. A veces sentía un frío repentino en el pasillo del segundo piso, cerca de la ventana que daba al patio. Cuando asomaba la mirada afuera, solo veía el naranjo moviéndose, pero por dentro sentía como si algo me estuviera observando. Una noche especialmente fría, y ahí sí fue real, la temperatura bajó de repente. Me desperté y necesitaba agarrar un suéter. Noté que Cayo estaba inquieto en su habitación, murmurando algo. Fui a verlo y lo encontré sentado en la cama temblando, hablando en voz baja. «Hay alguien en la ventana, Elisa». Intenté calmarlo diciendo que solo era un sueño. Pero, al fijarme en la ventana, sentí un escalofrío. La cortina estaba medio abierta y juraría haber visto una sombra afuera. Tal vez solo era el árbol moviéndose, pero mi corazón se aceleró. Después de eso, Cayo empezó a tener pesadillas constantes, siempre hablando de una niña de pelo oscuro que aparecía en el pasillo. Mi mamá no le daba tanta importancia. Creía que era imaginación infantil. Pero yo, que también oía ruidos y estaba inquieta, empecé a sospechar que había algo más que simples fantasías. Traté de concentrarme en mis estudios y me aislé cada vez más en mi habitación. Cierto día, mientras mi papá limpiaba la hierba en el patio, escuché un ruido muy fuerte en el área de servicio. Corrí y encontré un bote volcado y a un lado una huella de lodo bastante grande, más que el pie de cualquiera de nosotros, como de alguien descalzo. Me quedé mirando sin reacción. Cuando llegó mi papá, dijo que podía ser una marca vieja dejada por algún albañil o algo así. «Pero limpiamos todo antes. ¿Cómo aparece esto ahora?», pregunté. Él ni quiso continuar el tema, probablemente para no admitir que había algo raro. Pensé en tomar una foto, pero cuando volví con el celular, la marca estaba menos nítida, como si se secara rápido. Me quedé dándole vueltas todo el día. En ese momento decidí investigar la zona en internet para ver si la casa tenía algún historial. Descubrí que, décadas atrás, una niña había desaparecido en un rancho cercano y nunca se resolvió el caso. La policía investigó durante meses, pero no había muchas pistas. Le comenté a mi mamá, que puso los ojos en blanco. «Solo quieres asustarte, Elisa. Ponte a estudiar y deja de imaginar cosas». Yo sentía que podía ser importante, pero no estaba segura de que tuviera que ver con nuestra casa. Aún así, estuve más atenta a cualquier ruido, cualquier sombra en el patio, cualquier rincón oscuro de los pasillos. Incluso ir por agua a la cocina de noche se volvió una aventura. Cayo ya no quería dormir con la luz apagada, y cuando le preguntaba por qué, solo decía: «Con la luz encendida ella se ve más borrosa, pero sigue aquí». Una noche apareció un olor muy extraño en la cocina, como a moho mezclado con tierra mojada, que se extendió por toda la casa. Mi mamá abrió todas las ventanas, pero el olor no se iba. Me empezaron a arder los ojos y Cayo tuvo un ataque de tos. Mi papá creyó que podría ser algún problema de tuberías o del drenaje, pero no encontramos nada. Simplemente, el olor persistió unos 15 minutos y se desvaneció de golpe. Mientras estaba fuerte, intenté grabar con el celular para ver si captaba algún sonido. Cuando escuché la grabación, noté un murmullo bajito, casi un susurro. Parecía una voz femenina, diciendo algo inentendible, tal vez un «¿por qué?», o un gemido largo. Se lo mostré a mi mamá y ella borró el audio de inmediato. «Basta, niña, son tonterías. No quiero que tu hermano se asuste más».
Me di cuenta de que ella también tenía miedo, pero lo negaba. El ambiente en casa estaba cada vez más tenso y discutíamos por cualquier cosa. Parecía que ese lugar nos quitaba la paz y nos dejaba exhaustos. Unas 2 semanas después de la mudanza, noté una mancha extraña en el sillón de la sala, justo donde mi papá se sentaba a ver la tele. Tenía un tono oscuro, medio rojizo, y nadie sabía explicar de dónde salió. No se había derramado nada y ninguno de nosotros había estado con algo húmedo ahí. Mi mamá intentó limpiarla, pero no salió del todo. Parecía surgir desde dentro de la tela. Esa misma noche me desperté con sed y bajé a la cocina. Al pasar por la sala, tuve la impresión de ver a alguien sentado en el sillón, a oscuras. Me asusté, pero al encender la luz no había nada. Me quedé ahí un momento mirando el sillón con esa mancha. Cerré los ojos, respiré hondo, intentando convencerme de que era solo producto de mis nervios. Pero en el fondo, sentía que realmente había alguien. Tras un mes con todo eso, mi mamá aceptó el consejo de una vecina, doña Marta. Busquen a doña Odete, es una rezadora de mucha reputación. Entiende de estas cosas que no sabemos explicar. A mi papá no le gustó la idea, pero cuando Cayo tuvo una fiebre repentina que desapareció tan rápido como vino, él mismo terminó accediendo. Parecía que la situación se estaba saliendo de control. Doña Odete llegó un domingo por la mañana. Era una señora de voz firme y mirada profunda, con un pañuelo de colores en la cabeza y una bolsa llena de hierbas: ruda, romero, albahaca. En cuanto entró, puso cara de preocupación como si percibiera algo en el aire. Nos pidió que permaneciéramos cerca, pero en silencio, mientras recorría las habitaciones. En cada esquina soplaba el humo de un incensario y susurraba oraciones. ¿Saben si pasó algo trágico aquí?, preguntó al regresar a la sala. Mis padres se miraron entre ellos y negaron. Yo recordé el caso de la niña desaparecida, pero no había forma de asegurar que fuera justo en esa casa. Aún así, lo mencioné. Doña Odete se quedó pensativa y después de suspirar explicó: hay mucho dolor en este lugar, dolor antiguo sin descanso. Siento la presencia de una niña, pero no está sola, hay otras energías. Mi papá puso cara de disgusto, pero no dijo nada. A esas alturas, había visto suficiente para no burlarse del asunto. Ella se acercó a mí. ¿Has soñado con una niña, cierto? Me congelé. No había hablado de ninguna pesadilla, ni de lo que Cayo veía. Asentí, muerta de miedo. Doña Odete dijo que lo mejor era intentar liberar esa alma. Esa misma noche, volvió para realizar un ritual sencillo con velas blancas, un vaso de agua, ruda y más oraciones. Nos reunió a todos en la sala, menos a Cayo, que estaba tan cansado que se quedó dormido. Nos quedamos a oscuras, solo con las velas encendidas, mientras el viento afuera hacía un ruido inquietante. Les pido que cierren los ojos, dijo doña Odete, e intenten pensar que este es un lugar de paz, donde hay espacio para el perdón. A duras penas podía mantener los ojos cerrados por el miedo. Mi papá, detrás de mí, parecía impaciente, moviendo los pies contra el piso. De pronto, sentí un soplo frío en la nuca. Abrí los ojos de golpe y vi a doña Odete mirando fijamente a un rincón del techo, rezando en voz baja. El aire se sentía más denso, y las llamas de las velas se agitaban de una forma que me puso la piel chinita. Al final, no pasó nada demasiado espectacular, solo un ambiente muy helado, unos crujidos en el piso, y luego silencio. Doña Odete dijo que debíamos mantener la casa limpia, pasar incienso y rezar por el alma que no encontraba descanso. También afirmó que era bueno evitar discusiones y desesperación, porque esas energías se alimentan de nuestro abatimiento. Por unos días, la casa pareció más tranquila. Cayo dejó de tener pesadillas tan seguido y el ambiente se sentía menos cargado. Pero, un fin de semana, todo empeoró otra vez. Cayó una tormenta fuerte, tirando ramas y dejando el camino de terracería casi intransitable. Nos quedamos sin luz un buen rato, y mi papá tuvo que encender velas para ver. En la oscuridad,
Los ruidos eran todavía más aterradores. El viento sacudía las ventanas y, en cierto momento, escuché un golpe en la pared de mi cuarto, como si alguien hubiera azotado la mano. Salí corriendo y me topé con mi papá en el pasillo. «¿Qué fue eso?», preguntó tratando de mantener la calma. No supe responder porque escuchamos a Cayo gritar. Intentamos abrir la puerta de su cuarto, pero estaba atascada. Forzamos hasta que cedió. Él estaba acurrucado en una esquina, con la linterna del celular apuntando a la ventana. Aunque estaba cerrada, había un charco de agua adentro y ese mismo olor a tierra movida, tan fuerte que daba náuseas. Cayo temblaba, llorando, diciendo que alguien había entrado. De repente oímos un gemido suave. Mi papá empezó a soltar maldiciones. Mi mamá rezaba en voz baja. No teníamos luz ni señal de celular. Fue la noche más larga de mi vida. Nos juntamos todos en la sala y esperamos a que amaneciera, escuchando la lluvia sobre el techo y pasos leves arriba. Nadie se atrevió a subir. Al día siguiente volvió la luz y doña Odete llamó, diciendo que había sentido una agitación fuerte esa madrugada y que pensaba que lo mejor era tomar una decisión definitiva. Recomendó que mi mamá pusiera la casa en venta y que nos fuéramos. Miguel, que hasta entonces se resistía a rendirse, esta vez no pudo argumentar. Estaba agotado y preocupado por Cayo, que se la pasaba enfermo y ya no dormía bien. Yo tampoco soportaba más la tensión de ese lugar y mi mamá, que antes amaba la idea de vivir en el interior, reconoció que no era posible. «No somos para este sitio», dijo desanimada. En pocos días empacamos todo y nos fuimos. Dejamos la casa atrás, con sus ruidos extraños, sus marcas inexplicables y ese olor a tierra que aún hoy me persigue cuando llueve. Regresamos a la Ciudad de México, a un departamento pequeño pero rodeado de gente y del ruido de los coches en la calle, algo que de algún modo me conforta. No sé qué había en esa casa. Tal vez el espíritu de una niña perdida o algo más oscuro que se alimentaba de nuestro miedo. Quizá la tragedia antigua de los alrededores aún resuena entre esas paredes. Prefiero creer que simplemente vivimos algo que se escapa de nuestra comprensión y que nos dejó cicatrices que no sanarán del todo. Hasta hoy, cuando recuerdo las noches que pasé ahí, siento un nudo en el pecho. Mi hermano, Cayo, evita hablar del tema. Mi papá casi nunca lo menciona, pero sé que carga con la culpa de habernos llevado. Mi mamá habla de ello como si hubiera sido solo una pesadilla que pasó, pero nunca volvió a mencionar la idea de mudarnos a un lugar apartado. Hay comodidades que cuestan demasiado caro. Cuando me preguntan si creo en fantasmas, no respondo directamente. Solo digo que hay cosas que van más allá de lo que entendemos, y que a veces es mejor dejar ciertas casas e historias a un lado, para que no nos persigan para siempre. Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Subo nuevos videos todos los días, y me dará mucho gusto verlos en los próximos. Ahora en la pantalla les dejo otros 2 buenos videos que seguro les encantarán. Un abrazo de Dom, y nos vemos por allá.